Elecciones 2018. En campaña. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros y como todos los lunes, estamos ya, déjeme decirle, en la recta final de este proceso electoral y esta noche en campaña Elecciones 2018. Primero le doy la bienvenida y bueno, por supuesto, también a mis compañeros Elisa Alanís, columnista del periódico Universal, Eduardo Torreblanca, columnista de El Financiero, Enrique Tusain, analista y colaborador, los tres, de Mega Noticias. Así es de que si les parece, muy buenas noches y vamos a arrancar. Buenas noches. Bueno, vamos, le decía yo, estamos prácticamente a 6 días de la elección más importante de nuestro país. Y damos inicio con el análisis de la columna titulada ¿Qué pasará el domingo?, de Raimundo Rivapalacio en el periódico El Financiero. En ella nos habla del papel de las guerras virtuales en el proceso electoral y su enorme influencia en la ventaja que en ningún momento, hay que hacer la aclaración, parece haber perdido el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Las guerras virtuales han contribuido de manera toral a la construcción de López Obrador como un candidato invencible, cuya victoria es inevitable. Las percepciones se han convertido en ventajas abrumadoras en las encuestas presidenciales y no hay nadie que pueda saber si todo ese mundo de ideas y creencias se traducirá en voto y sucederá la profecía autocumplida. Los análisis en redes y en Google, donde López Obrador se convirtió en el quinto elemento más buscado esta semana, mostraron un incremento en sus negativos no visto a lo largo del año. Algo está sucediendo en el electorado y las dos campañas lo han detectado y actuado para modificar lo que cada una ve y espera para el próximo domingo. A ver, yo creo, Paco, que la pregunta que hace Raimundo Rivapalacio tiene que ver con pues, todo lo que nos estamos preguntando desde que inició la campaña, es decir, cómo va a concluir esta historia. Me parece que es una fotografía muy similar a lo que sucedió en 2012. Hay que recordar que también en 2012 las encuestas de alguna manera definieron a un ganador desde el principio de la campaña y terminó siendo Enrique Peña Nieto, aunque por una distancia menor. Le dieron entre 12 y 15 puntos más o menos las encuestas de ventaja y terminó siendo una victoria por 6 puntos. Y en el tema de las guerras virtuales, me parece que hay que leer a fondo el análisis que hace esta Universidad de los Estados Unidos y los análisis que se han desprendido, sobre todo de mesura, acerca de la forma en que se utilizan las redes sociales. Está claro que todos los partidos utilizan estrategias en redes sociales para colocar sus mensajes. Tal vez la candidatura más agresiva en este tema es la de Andrés Manuel López Obrador, pero lo que dice, y es interesante este estudio, es que hay, digamos, dos elementos que podemos rescatar. Uno que tiene que ver con que la mayoría de los mensajes contra Andrés Manuel López Obrador en las redes sociales provinieron de cuentas no humanas, es decir, de bots. E interesante, la mayoría de mensajes positivos que se lanzan en redes sociales son para Ricardo Anaya y vienen de cuentas humanas y no de bots. Es interesante este análisis, aunque no creo que necesariamente este debate en redes sociales sea reflejo de lo que sucede en la realidad. Creo que la tenemos que dar todos, pero a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información, porque representan una amenaza real. Los bots, toda la gente que está pagada, trabajando para los partidos, con presupuesto bajo la mesa que nadie sabe, nadie supo. Y la verdad es que el resultado es terrible, porque al final del día calumnian, difaman, crean noticias falsas, confunden, engañan. Es decir, sí es un ruido tremendo para todos estos derechos fundamentales como pueden ser el de la información y la libertad de expresión. Así es que creo que es un problema que más allá del proceso electoral tendremos que poner los mexicanos sobre la mesa como parte de esta dinámica para mejorar nuestra democracia y nuestra vida cotidiana. Esto creo que será importantísimo. Yo no sé hasta qué punto esta experiencia que estamos relatando tenga que ser analizada con el propósito de tratar de reglamentarla, porque ni siquiera sé si pueda reglamentarse este asunto, porque es patético que en favor o en contra tengamos a máquinas, que es las que finalmente están trabajando
en favor o en contra de determinados candidatos. Y también yo tuve la oportunidad de hablar con personas que, por supuesto, me superan por mucho en el conocimiento de cómo opera el asunto de los ciberespacios y las redes sociales, y me decía que, bueno, el sistema electoral mexicano tendrá que ser sometido a prueba porque finalmente habrá intereses de tratar al menos de hacer lento el surgimiento de los primeros datos de las elecciones. Con eso será suficiente para que entre en operación la suspicacia mexicana y dudemos de que los datos que están obteniendo son realmente confiables, ¿no? Yo creo que tratar de regularla sería casi contraproducente, es decir, hay temas muy complicados, muy difíciles, pero me parece importante lo que está haciendo la universidad y lo que hacen los medios y lo que podremos ir haciendo también con la aplicación de tecnologías, que es exhibir lo que está sucediendo, darlo a conocer para que también los impactos sean cada vez menores. Creo que eso sería también, empezamos ya a conocer que sí existen estos bots, lo que tanto pensábamos, pero los empezamos también a cuantificar y hay que darlos a conocer por lo pronto. Aunque el conocer, perdón Enrique, aunque el conocer hasta hoy no nos ha llevado absolutamente a nada. O sea, los escándalos uno tras otro, sí, los conocemos, los desmenuzamos, vemos qué es lo que han hecho y no pasa nada. Y esto va a ser exactamente lo mismo. Coincido en que sí hay que mencionarlos. Adelante, Enrique. A ver, yo creo que por un lado me parece que tampoco hay que maximizar lo que provocan los bots dentro del debate público y de la agenda pública, de lo que discutimos todos los días. Los bots son muy hábiles para generar hashtags, algunos temas a discusión en la red, colocar unos, bajar otros. Son cuentas al final utilizadas desde una oficina central, máquinas que al final responden un mensaje y lo reproducen. Pero en términos generales, si revisamos lo que se ha discutido en la elección, en las redes sociales, prácticamente la mayoría han sido temas que destapan los candidatos, temas que por una u otra cosa se colocan en la palestra. Lo que mencionaba Raimundo del acuerdo Peña Nieto-Andrés Manuel no es un asunto que crearon los bots, es un tema que se empezó a discutir cuando vimos que Andrés Manuel no tocaba ni con el pétalo de una rosa a Enrique Peña Nieto. Es decir, me parece que en términos generales, sí, claro, pero en términos generales los bots sirven para amplificar, pero yo creo que la mayoría de los facebookeros, de los tuiteros, de quienes estén en Instagram, me parece que en términos generales ya están vacunados para los bots, o conocen cómo operan, saben cómo responden. Sí. Y por lo tanto yo tampoco maximizaría y pensaría que los bots están distorsionando la campaña. Aquí habría justamente que ver si esos bots y todo eso que se ha manejado en las redes sociales va a tener una repercusión el 1 de julio en las urnas. Habría que ver el principio de cuentas de qué porcentaje de la población en México sabe que son bots. Comenzando por ahí. Bueno, que de entrada, aprovechando, son robots. Sí. Ahora, una cosa son los bots y otra cosa son los troles y la gente que está apagada y que fakes. También se reproduce un discurso de violencia que hay que atender, que yo digo que tendríamos que estar también atentos a ellos. Y nada más comentando lo de Raimundo Riva Palacio en relación a esta estrategia de Ricardo Anaya de tratar de vincular a Andrés López Obrador con el PRI. ¿Por qué no funcionó? Yo diría que básicamente por dos razones. Uno, porque no había una evidencia contundente de que esto hubiera sido así, más allá del discurso chimoltrufio de Andrés Manuel en campaña, de como decía una cosa, decía la otra, ¿verdad? Y dos, porque la gente sigue vinculando más al PAN y a Anaya, ¿no? Y más con su relación de Diego Fernández y Carlos Salinas con el PRI que al propio Andrés Manuel, claro, ¿no? Sí. Y agreguemos el tema de los telefonazos, que eso también es relevante. He recibido 3 el día de hoy. Yo igual, 3 el día de hoy, y es, imagínate, en el enorme escenario de los electores, todo mundo está recibiendo esas llamadas, esos mensajes, porque además también podría considerarlos como parte de los bots. Pero no es grave, Paco, me parece que alguien tenga los datos, los números telefónicos, que alguien opere a través de este tipo de base de datos, y que después de tanto tiempo que llevamos recibiéndolas, mes y medio al menos recibiendo llamadas constantes, la autoridad no pueda decir, las llamadas vienen de aquí. Lo tiene todo el mundo, o sea, Enrique, lo tiene todo. Vamos, hoy estamos hablando de los telefonazos de campaña electoral, pero ¿cuántos no recibes de compras, de promociones, de bancos? En fin, la gente estamos cansados de esos, pero no se hace nada.
Oye, Sí, coincido. y además de temas de lo que platicabas del banco, datos precisos en donde incluso te hablan de un banco tratándote de extorsionar o de engañar, Sí, claro. y tienen el número casi de tu tarjeta, tienen tu nombre completo, saben datos que tú dirías de dónde salieron todos estos. Y como bien dicen las autoridades, bien, gracias. Y no solo eso, también, por cierto, hoy escribe Ricardo Rafael en relación a estas tarjetas que ya avaló el Instituto Nacional Electoral Las de Anaya. el día de hoy, ¿no? Increíble sobre el tema de Anaya, que si gana ya va a otorgar Ahora, 1.500 pesos de manera vitalicia o algo así. Es impresionante automática. lo que se está haciendo, ¿no? Pero sí. yo discrepo, perdón ahí, Elisa, rápido, porque creo que lo que está haciendo con esas tarjetas, más allá de si me gusta el método o no, lo que está haciendo con esas tarjetas es de alguna forma materializar una propuesta que hizo en campaña, que son los 1.500 pesos del ingreso básico universal. Entonces me parece que eso dificulta un poquito al Instituto Nacional Electoral intervenir, porque en realidad no es una compra de voto, no es Soriana, no es tarjetas Monex, sino lo que está haciendo es decirte, mira, si yo gano, al final vamos a hacer un ingreso con estas características. Por lo tanto, no creo que como tal pueda la autoridad electoral decir es lo más una lamentable. propuesta que hay que echar para atrás. Entiendo, sí, es la manera de siempre darle la vuelta, ¿verdad?, a una ley, buscar los resquicios para decir esto no es una promesa, como bien dice la ley, para coaccionar el voto, Bueno, que incluso una promesa entonces, ¿qué es, no? Una violación a la ley. Entonces, ¿qué es exactamente? Pues sí, son estas formas de ir buscando esos resquicios y que hemos visto también cómo conforme a derecho se hace pillería y media, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en campaña en las elecciones 2018 aquí en Mega Noticias TVC. Continuamos aquí en campaña, elecciones 2018, y vamos a continuar con paternidad, que es el título de la columna de Denise Dresser, que publica este lunes en el periódico Reforma. El tema que plantea Denise es que en las campañas no bastaba con denostar al puntero, sino con poner todos aquellos vicios de corrupción que denunció. AMLO lleva años culpando a una mafia en el poder que, en lugar de corregirse a sí misma, siguió protegiéndose a sí misma. Ahora señala con un dedo flamígero, sabiendo que la política de la ira prende el llano en llamas. Cuando López Obrador clama que las élites son corruptas, resulta imposible defenderlas. Edificaron ese capitalismo de cuates, maquilador de monopolistas millonarios, que concentra el 64% de la riqueza en solo el 10% de la población. Su narrativa finalmente se impuso porque la realidad le dio la razón. AMLO moviliza el enojo, la enjundia, la exasperación contra el país de privilegios, y los privilegiados nunca entendieron que para prevenir el arribo de un protopopulista no bastaba con denostarlo, había que componer lo que denunciaba. Yo creo que aquí Denise refleja algo muy claro, que es el hartazgo de la sociedad con el régimen priista, y que pensamos muchos que sería un cambio a lo que se había vivido con los panistas. Entonces, y me incluyo ahí porque pensamos que podría ser un momento de transición, de cambio hacia nuevas políticas de acuerdo, de implementación de reformas, etcétera. ¿Y qué sucedió? Fue la debacle, porque las expectativas fueron altísimas y ahora estamos viendo cómo termina finalmente la aprobación o la desaprobación de Enrique Peña Nieto, en donde se ha vuelto un lastre para el propio partido y para su candidato en esta elección. Y a mí me llama mucho la atención una frase que comenta Denise en su artículo, que dice: lo que en 2006 parecía radical, ahora parece necesario. Y sí, lo que pasa es que esas frases de Andrés Manuel López Obrador de pronto se fueron materializando y conforme pasó el tiempo, volteamos a ver y, caray, tenía razón la mafia del poder. Hoy muchas personas se sienten profundamente nerviosas ante la posibilidad, dicen, de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia, pero fueron muy cómodas al tolerar la corrupción y no denunciarla frontalmente, incluso participar de ella. Nadie
quiso levantar la voz cuando conocíamos que México seguía en un trabajo injusto en la distribución del ingreso, que existía una brecha enorme y haciéndose cada vez más amplia entre los que menos tienen y los que más tienen, que el 10% de la población más rica se dedicara a detentar o a administrar el 64% de la riqueza nacional. Nadie habló con fuerza suficiente y ahora que estamos ante la necesidad por hartazgo de un cambio, se asustan porque pues resulta que va a haber una persona que después de 18 años va a ser el presidente de la República y temen de que tome decisiones que no resulten convenientes para el país. Yo creo que esto nos obligará a ser una sociedad mucho más fuerte en el trabajo de pelear por lo que consideramos justo para el futuro del país y no seguir consintiendo políticas públicas que no son precisamente las más convenientes para México, ¿no? A ver, yo creo que de alguna forma es cierto que de 2006 a 2018 han pasado muchas cosas en el país, inseguridad, violencia, casos de corrupción. Hemos visto también cómo un gobierno como el de Acción Nacional de Felipe Calderón no dio los resultados prometidos. También vimos el regreso del PRI y el peñanietismo que esparció casos de corrupción prácticamente por todo el país, con gobernadores con casos muy dramáticos de corrupción. Sin embargo, yo también me haré una pregunta. ¿No será que en términos generales, en el proyecto económico que Andrés Manuel colocó sobre la mesa, en el proyecto político, en el proyecto social que coloca sobre la mesa, no es un proyecto más moderado que el de 2006? A mí me parece que sí lo es. Si ponemos los dos, el proyecto alternativo de Nación en 2006 y si ponemos el de 2018, a mí me parece que Andrés Manuel se ha ido bastantito al centro, tanto en su propuesta económica como en los temas morales, sociales. Va aliado con un partido de ultraderecha como el partido Encuentro Social. Es decir, me parece que también, si bien el elector se ha movido en términos ideológicos, me parece, y sobre todo en su relación al sistema se ha movido, me parece también que Andrés Manuel López Obrador se ha moderado mucho en sus propuestas, ha pensado mucho en los empresarios, ha pensado en cómo no remover demasiadas cosas, que las calificadoras lo vean bien, los organismos internacionales, ya está Esteban Moctezuma, la amnistía. Es decir, me parece que es cierto que el elector mexicano se cansó y se movió hacia el antisistema, pero también me parece que Andrés Manuel es un candidato mucho más moderado que hace 12 años. Más moderado, o a lo mejor no quiere descubrir las cartas que sabe que va a aplicar en su momento. Por ejemplo, se me hace irreconciliable la alternativa que consigue, si reniega de la reforma educativa. Yo no sé qué pensará de la reforma energética, que es realmente una reforma que va de manera opuesta a lo que él ha sostenido a lo largo de tantos años como político mexicano, ¿no? Pero fíjate, Eduardo, hace 12 años seguramente Andrés Manuel hubiera dicho atrás la reforma energética sin ningún tipo de ambigüedad, sin ningún tipo de matiz. Se acabó la privatización del sector energético, es una línea roja para un proyecto como el que lidera Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en este momento lo que dice es que va a revisar los contratos y que si en los contratos no ve atisbo de corrupción, dejaría los contratos de inversión privada en algunos sectores energéticos. Es decir, me parece que está claro que ha movido su posición en temas torales como el energético. Y que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD hicieron caso a las necesidades urgentes de cambio. No se dieron cuenta de ello. Yo apenas el viernes pasado, una comida que tuvimos con un secretario de Estado, él nos respondía a este entorno, decía, es que cometimos muchos errores y no nos percatamos de la necesidad de hacer cambios. Y es una realidad, que ahora a lo mejor les cae el 20%, pero que en su momento y ahora van a recibir el pago. Sí, hay quienes desaprovecharon totalmente estas coyunturas, como lo hizo Vicente Fox y como lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto. Despilfarraron todo ese bono que tenían, ¿verdad? Y ahora se quejan. Y yo coincido en que sí, la sociedad se movió y Andrés Manuel López Obrador aprendió también de todos estos años. Vamos hablando de este entorno, vamos finalmente con la columna de Jorge Cepeda Patterson en su entrega de hoy sin embargo, que titula La muerte del PRI, ahora sí. Le dicta sentencia de muerte al PRI. En 2018 el PRI volverá a salir de Los Pinos, pero esta vez sin boleto de retorno. ¿Por qué? Porque en el 2000 fue desplazado pero no sustituido, es decir, nadie ocupó realmente su lugar. Siguió siendo la fuerza política que monopolizaba la narrativa nacionalista, la única que mantenía los vasos comunicantes con el México profundo, con la vida sindical corporativa, con las estructuras campesinas a todo lo largo del territorio.
Bueno, vale la pena comentar que ahora ya hay algunos incluso analistas económicos como Jonathan Heath, que tiene un enorme prestigio, bien ganado por cierto, que habla de que pues, en realidad Andrés Manuel López Obrador no es tan extremo como parece y hasta lo ven bien, lo ven bonito. Yo no sé si eso sea una clara muestra de que va a ganar Andrés Manuel López Obrador. Jonathan Heath habla precisamente en la revista, en el semanario Proceso, de que en realidad Anaya es más populista, resultó más populista durante la campaña que el propio Andrés Manuel López Obrador, y asegura que es necesario una sacudida y que no voltea a ver al candidato del PRI por muchas cosas, entre otras porque no le cree y también porque su partido pesa demasiado, ¿no? Yo creo que también aquí ¿Ves ¿Ves cómo se ha moderado? Sí, sí se ha moderado, claro. Ha aprendido, se ha movido. Hit, pues digo, hit. Sí, por supuesto. Oye, o sí lo ven ya como priista y que el PRI va a morir, ¿verdad? Pero no, yo lo que pienso es que sin duda volteamos a ver estos esquemas que tenemos históricos de lo que era el PRI y de lo que ahora podría ser Andrés Manuel, aglutinando y abrevando de Lázaro Cárdenas y de todos estos mitos nacionales. Pero yo creo que después de esta elección, más que un cambio e irle poniendo etiquetas, vamos a tener que voltear a ver a los partidos y al régimen de partidos como algo totalmente nuevo. ¿Qué va a quedar del PRI? ¿Qué va a quedar del PAN? ¿Qué va a ser Movimiento Ciudadano? ¿Qué va a ser el PRD? El PRD va a quedar desaparecido. Es decir, sí hay un movimiento ahí muy interesante que tendremos que acercarnos y conocerlos y estudiarlo desde otro ángulo. Yo quisiera además hacerle una pregunta, sobre todo a ti, Enrique, que sabes de estos asuntos de números y de economía. ¿Mantendrían ustedes, los compañeros que estamos ahorita analizando ese asunto, si fuera un producto, mantendrían el PRI como producto en el mercado después de tantos descalabros? Lo mejor que pueden hacer eso es matarlo. Ese producto no da para más. Acuérdense de mi... No, difícilmente. Sí, adelante. El problema es que si en este caso y en caso de que las encuestas cumplan lo que están señalando, si Andrés Manuel es presidente y reproduce más o menos los mismos vicios del actual sistema, pues yo creo que el PRI siempre va a ser una alternativa. Es decir, sí creo que está más débil, que tiene menos gobernaturas, que tiene menos poder territorial, que ya no tiene el control tan claro de las corporaciones, pero sí me parece que si la administración de Andrés Manuel López Obrador reproduce los problemas en seguridad, si vemos los mismos acuerdos clientelares, cupulares, derroche de recursos, privilegio, corrupción, a mí me parece que es difícil escribir el epitafio del PRI sin antes ver cómo se gestiona la próxima administración. En 2006, pues decíamos prácticamente lo mismo y 6 años después el PRI estaba en los pinos. Ahora, recordemos algo, esto de llegar al poder, a la presidencia de la República, no es una varita mágica, ¿eh? Es importante que todos los mexicanos estemos conscientes de que lo que hoy queremos y urge que cambie en el país no se va a hacer de la noche a la mañana, va a llevar un tiempo y a lo mejor toda una administración, si es que se planea de manera formal. Sí. Y quería hacer el comentario, mencionabas a Jonathan Heath, y yo diría, no solamente él, muchos otros columnistas están haciendo lo mismo, tejiendo en ese sentido. Yo no sé hacia dónde pretenden llegar. Es operación sana. Exactamente. Bueno, pero también es cierto que está incorporando a toda esta parte que da tranquilidad a muchos de ellos, porque lo que decíamos, se ha moderado, ha aprendido y ha incorporado también a propuestas como la propia Graciela Márquez, por ejemplo, en Secretaría de Economía, a muchos académicos, a gente que conoce del tema, que tiene cierto prestigio. Entonces, bueno, ahí está esa parte. Ahora, también está todo lo demás. Déjenme hacerles rápidamente, porque ya se nos termina el tiempo, rápidamente una pregunta. Jorge Cepeda Patterson titula, no pregunta, hace una aseveración, que es el fin del PRI. Sí. Y yo les pregunto, ¿es el fin o como dice Jorge Cepeda Patterson al final, o regresará reinventado? Recargado, ¿no? No, hombre. Oye, yo me voy a quedar aquí con una frase que leí cuando era niña de Mafalda, cuando le dicen, es que esto es el acabose. No. Es el empezóse del continuóse de ustedes. Así es. Bueno, vámonos rápidamente a un corte. Regresamos aquí en campaña Elecciones 2018. Bueno, finalmente, en 2 días más, el miércoles, afortunadamente, se terminan
las campañas, los medios de comunicación estaremos en condiciones de ya no dar a partir del jueves ninguna encuesta, ninguna situación electoral, pero en estos días, lunes, martes y miércoles, todavía hay encuestas y se dan a conocer. Finalmente, aparentemente nada ha cambiado. ¿Tú qué dices, Enrique? A ver, yo creo que hay muchos debates en torno a las encuestas, Paco. Me parece que es natural y hasta positivo que en una sociedad discutamos lo que sucede con las encuestas. Se han presentado distintas encuestas, tal vez la que le da menos ventaja a Andrés Manuel López Obrador es la que presenta GEA-ISA, que fue la última que presenta GEA-ISA de cara al proceso electoral. El Financiero y Reforma publicarán en los próximos 2 días, y también han publicado Consulta Mitofsky, ha publicado Parametría, Demotecnia y y Beltrán y Asociados, BGC Beltrán y Asociados. Lo interesante es revisar, aquí estamos viendo GEA-ISA y después vimos Mitofsky, es revisar los márgenes de error de las encuestas, porque eso es también muy importante. El que tiene menos margen de error de todas las encuestas que se han presentado es Beltrán y Asociados con +2%, es decir, ese es el margen de error de los resultados que colocó Beltrán y Asociados. Y el que tiene más margen de error es Reforma con +3.8%. Esto quiere decir que la distancia que en este momento coloca a los dos candidatos está fuera del margen de error. Y otro dato que se suele discutir mucho, que tiene que ver con el porcentaje de gente que no contesta, o el porcentaje, algunos le llaman indecisos, aunque en realidad pues es gente que puede ser que no ha decidido su voto, o que está en o que quiere ocultarlo. El menor lo tiene con 19% Demotecnia y el mayor lo tiene con 29% Reforma. ¿Cómo han estado las encuestas anteriormente? En 2006 estábamos hablando de un casi empate técnico entre Andrés Manuel y Felipe Calderón. En 2002 la mayoría de las encuestas le dieron a Peña Nieto una ventaja, y al final esa ventaja se redujo entre Peña Nieto y López Obrador. En 2015 las encuestas fueron certeras a la hora de predecir composición de Congreso, aunque hubo errores en elecciones locales. En 2016 fue el gran fracaso, aquel que recordamos, donde le dieron todas las gubernaturas al PRI y al final terminó perdiendo 8 de 12. Y en 2017 las encuestas fueron más precisas, sobre todo en el Estado de México y en Nayarit. Ahí vemos en pantalla cómo están los distintos márgenes de error de los estudios demoscópicos. ¿Qué porcentaje hay de, vamos, en este caso, de indecisos, o de que no quisieron responder, o que aún no tienen una decisión en torno al 1 de julio? Mira, ahí hay dos datos que nos pueden interesar, Paco. El que tiene que ver con la tasa, que se le llaman indecisos, pero no necesariamente son indecisos, es decir, de gente que no quiere revelar su voto, pero que aún así responde la encuesta, que está entre el 19% de Demotecnia, María de las Heras, hasta el 29% de Reforma, que es el más grande. Y el segundo dato importante es la tasa de rechazo. A los hogares que llegan las encuestadoras, ¿qué porcentaje de esos hogares rechazan la encuesta? Y casi todas están entre el 42% de rechazo y el 50%. Es decir, la mitad más o menos de los hogares a los que se llega a preguntar, o en plazas públicas o en donde se elija para encuestar, rechazan responder la encuesta. O sea, yo quisiera hacer una pregunta. Estos resultados que nos has dado a conocer y el conocimiento que tú tienes del proceso, permitiría pensar, utópicamente, para que no se enojen, de que llegado el momento de la elección no resultara el triunfador del proceso quien ha estado encabezando las encuestas durante todo el proceso de campaña? A mí me parece que es difícil por la distancia que hay, es decir, que se sale de los márgenes de error. Tal vez lo que cause más ruido a la hora de analizar las encuestas es la tasa de rechazo en hogares. Es decir, todos los hogares que no quieren responder encuestas, aunque si lo comparamos con 2012 y con 2006 es más o menos el mismo porcentaje de hogares que rechazan la encuesta. Por lo tanto, también sería una variable continua de los últimos procesos. Ahora, pero yo creo que en ese sentido me parece que en general las encuestadoras, en este caso las principales, que son las que estamos considerando, porque también ya vimos que empezaron a surgir ahí encuestadoras patito por todos lados, ¿verdad? Pagadas por los propios partidos, por los propios candidatos, pero ya también los mexicanos nos vamos dando cuenta de quién es quién en este tema, pero en general han sido certeras, así en general, con márgenes de error más o menos. Creo que
Por ejemplo, el caso de Gea Isa en 2012 pues fue escandaloso porque le daba un margen mayor, aunque finalmente ganó Enrique Peña Nieto por uno menor. Pero en ese sentido yo creo que con los indecisos y con todo esto se podría reducir ese margen, pero difícilmente cambiaría o tendríamos ahí una vuelta de tuerca, ¿no? Yo no sé si ustedes... matemáticamente hablando y en términos de estas encuestas. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero qué enorme daño generan las encuestas, porque finalmente se genera una expectativa en el electorado. Y lo que decía Eduardo Torreblanca hace rato, y si no gana el que ha ido adelante en las encuestas, genera una situación incluso de riesgo. Pues no pasa nada. Sí. No, a mí me gusta porque son instrumentos que tienen metodologías, que tienen que toman fotografías, es decir, no hay engaño pagadas, en ese sentido. No, se supone que o las muestras no son o tendrían que decir si son pagadas por algún partido en particular, lo cual también ha llegado ya a suceder. Pero a mí me gusta porque al final del día son instrumentos que incluso pueden ayudar al votante. En muchas ocasiones uno diría, es que se van a ir con el que más votos tiene de acuerdo a esto, pero también podría generar esta dinámica del voto útil en contra de uno de los candidatos. Es decir, al final del día son herramientas que van dando estas fotografías, como ellos mismos les llaman, de los distintos momentos de las contiendas electorales, ¿no? Así es. A ver, en todas las democracias existen encuestas, incluso en México hay pocas encuestas para lo que significa una democracia tan grande como la mexicana, con tantos millones de votos. Desde mi punto de vista, los encuestadores, los buenos encuestadores, que son los que leímos, porque es cierto que Gea Isa se equivocó rotundamente hace algunos años, pero tampoco es una mala encuestadora, tiene metodología, es decir, me parece que en términos generales es una encuesta seria. Me parece que es información útil para el votante, es información útil para el elector, porque otra sería irnos a un modelo en donde las encuestas no se publicaran y por lo tanto los únicos que tendrían esos datos serían los partidos políticos. A mí me parece que un escenario en donde una campaña ofrece más información es una mejor campaña. Nos toca a los periodistas y nos toca a la gente que analizamos este tipo de cosas tratar de clarificarlos, hablar de los márgenes de error, de las tasas de rechazo y por lo tanto dimensionar las encuestas. Pero pensar que le hacen daño a los procesos me parece que es solo ir en contra de una campaña que da información. No sé si le hagan daño específicamente, pero cuando tienes un margen tan importante de ventaja y si llega a suceder que finalmente no resulta el que lleva la ventaja el caballo ganador, quítales de la idea de que una vez más operó la maquinaria y que es un enorme fraude que será vengado en vías públicas. Pues no, digo, a eso me refería específicamente. Pero el problema no es de la encuesta. Exacto. El problema no es de la encuesta, el problema es de la inmadurez de una parte del electorado mexicano que no entienda que la elección se define el día que se vota. Claro, por supuesto. Y en ese sentido yo creo que pero valdría no es la culpa de la encuesta, ¿eh? Sí. Y yo creo que valdría la pena también recalcar que el día de la votación va a ser muy importante los conteos rápidos que se hagan de manera oficial, el conteo rápido que se haga de manera oficial, porque ya el conteo arroja lo que se ha emitido en las urnas y en los votos. No son encuestas para las personas que van saliendo y que les dicen por quién votó usted y que en algún momento podrían no decir exactamente la verdad, ¿no? O querer ocultar su voto válidamente, ¿no? Entonces, el conteo creo que ha sido siempre muy certero y muy cercano al resultado final del PREP, que lleva más tiempo. ¿Qué tanto han fallado, Enrique? Sí, claro. A ver, las encuestas han fallado en muchos lugares del mundo y tal vez por eso se ha desatado este debate, pero desde mi punto de vista tiene explicaciones, es decir, sabemos por qué han fallado en otros espacios. Me parece que en los casos, sobre todo internacionales, podemos colocar primero el caso de los Estados Unidos. En Estados Unidos se equivocaron por los estados clave. Es decir, hay que recordar que el sistema americano es distinto y por lo tanto tiene que ver con una convención de delegados, pero en términos generales lo que decían las encuestas es que Hillary Clinton estaba adelante 53-47 y terminó siendo 52-48. El problema es que Hillary Clinton perdió los estados clave. En los casos de Reino Unido y Colombia,
En lo que fallaron sobre todo fueron en la tasa de participación, es decir, en Reino Unido no salieron a votar los que estaban en contra del Brexit y en Colombia no salieron a votar los que estaban a favor del sí en el referéndum sobre paz en Colombia. En el caso de España no se equivocaron en el primer lugar, sino en el segundo, pusieron a Podemos en segundo lugar y en tercero el Partido Socialista y fue al revés. Y en términos generales han ido ajustando las encuestadoras, el Brexit, a eso me refiero, en el Brexit no salieron, digamos, los contrarios al Brexit, sobre todo los jóvenes. Y eso impactó. Y en el caso de las últimas elecciones han sido más certeras porque los encuestadores han ido ajustando metodologías. Certeras en Colombia, en la presidencial con la victoria de Duque, en Italia con la formación de un parlamento ingobernable, igual en Alemania, y en Francia fueron muy certeros desde la primera vuelta colocando a Marine Le Pen como primer lugar. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara? ¿Cómo ven el 1 de julio? ¿Así? Estamos viendo a ver quién arranca. ¿Quieres otro editorial? Todos. Bueno, pues esperemos salir a votar y hacerlo con conciencia y con respeto y sobre todo aguantarnos con el resultado, porque después resulta que no nos aguantamos porque creemos que el resultado tiene que ser el que nosotros estamos buscando. Ha habido incluso colegas que dicen que la distancia está es tan grande que ya no tiene caso ir a votar. No, bueno. Bueno, así lo han dicho en los micrófonos, ¿no? Bueno, cada uno se atraganta con esas declaraciones. Bueno, eso contribuye a decir, pues, ¿para qué voy? Ya ganó. De aquí al domingo yo creo que todavía vamos a tener una semana complicada, pesada, llena de llamadas. Se supone que es la veda, que es el momento de reflexión y vamos a ver en las redes sociales y va a empezar a fluir todo el dinero que en otras campañas ya se ha comprobado, fluye de manera ilegal o por debajo de la mesa y empieza la compra de votos y toda la maquinaria. Yo creo que va a ser un momento complicado en ese sentido esta semana y después del día 1, pues uno esperaría que los resultados, sea el que sea, salgan también y estén a la altura de una vez por todas los partidos políticos y los candidatos de lo que la ciudadanía ha expresado en las urnas. Y yo creo que además el movimiento de los jóvenes y de los que votan por primera vez va a ser importantísimo y a mí me entusiasma porque los veo a ellos entusiasmados. Entusiasmados, sí, totalmente de acuerdo. Tendremos que participar y hacer las cosas bien, sobre todo porque ya se ha demostrado y lo demuestra el fútbol que somos capaces de ponernos de acuerdo. Cuando sabemos que algo puede llegar a afectar al país, ¿no? De pensar cosas. Y estoy hablando específicamente del grito, ¿no? Del grito allá en Rusia. Bueno, pues entonces vamos a salir a votar y vamos a tener un movimiento electoral limpio, ejemplar para nuestros hijos y no lleno de violencia como hasta ahora lamentablemente hemos vivido desde hace ya varios años. Sí. Ojalá la tasa de participación sea alta, sea más alta que hace 6 años, que fue de casi el 60% del padrón que salió a votar, de la lista nominal que salió a votar. Espero también que haya demócratas del otro lado, es decir, que por primera vez en muchos años todos acepten el resultado de la elección. Creo que sería un mensaje importantísimo porque en el 2000 hubo algunos debates, en el 2006 y 2012 Andrés Manuel no aceptó y en el 2018 esperemos que todos acepten el resultado de la elección. Y ojo, creo que los problemas políticos, los problemas sociales, económicos van a seguir ahí. Los retos, sea Anaya, sea Andrés Manuel o sea Mid, quien sea, van a ser los mismos retos para los tres. Pregunta de sí o no. Ay, a caray. ver, 11 de la noche, 1 de julio, ¿habrá certidumbre, Elisa? Sí. Mi querido Lalo. Ojalá. Enrique. Sí. Bueno, pues ojalá que sí sea. Así yo también creo que habrá certidumbre. Vámonos rápidamente a los memerables. Hoy, con la contribución de algunos cartones políticos. Buenos, finalmente los moneros son excelentes y los memes también han contribuido importante a todo este panorama electoral. Enrique, ¿cómo los ves?
Sí, yo creo que reflejan, los memes son los grandes relatores de este proceso. Ya pasamos de los cartonistas más bien a los memes en redes sociales y por lo tanto creo que podemos construir todo un relato de la elección. Y solo una cosa relacionada, Paco, con el asunto de la certidumbre. A las 23 horas que anuncia Lorenzo Córdoba que va a dar el conteo rápido, ojalá lo haga, aunque estén traslapados los resultados, aunque estén muy pegaditos, aunque conteo rápido no de un ganador preciso, creo que sería importante que el INE ese día que nos vayamos a dormir con el resultado del conteo rápido. Así es. Él dijo que lo iba a dar, lo iba a hacer, así se tratara de una contienda muy cerrada. Esperemos que así sea. Y en relación a los memerables en 2006 que vimos, fue el error de Ugalde. pues también, para agregarle un poco más de emoción a la semana, el miércoles juega la selección y veíamos por ahí uno que la selección estaba hasta arriba de las encuestas. Claro. Ojalá. Ojalá sí. Bueno, ya no tocamos el tema, pero el resultado también juega en este proceso electoral, ¿eh? Sin duda. En el ánimo del elector va a contar, no es lo mismo Totalmente. con un electorado, con un México pensando en el cuarto partido, no en el quinto todavía, pero en el cuarto, a decir, híjole, hicimos lo mejor y ya nos regresamos. Vamos de retache. Bueno, Vamos a esos, ver. los que están en Rusia ya no llegan a votar, ¿eh? Sí. No, Pero- ya no llegan. Pero a ver, pase lo que pase ahora con el tema de la selección mexicana, ellos hicieron un buen papel, merecen los aplausos y serán bien recibidos. Pase lo que pase en la, Elisa, ese discurso no, por favor. en la elección del 1 de julio, la verdad es que los partidos y los candidatos y las campañas y la propaganda Así es. nos quedaron a deber. Elisa Analiz, muchas Al quinto gracias. partido. Enrique Al quinto. Tusein, muchas gracias. Eduardo Torreblanca, Gracias. muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a usted. Nos estaremos viendo en los próximos días. Les recuerdo, tenemos una cobertura especial en Mega Noticias TVC el próximo 1 de julio. Los esperamos 6 de la tarde, la cobertura de resultados en la noche de la elección. Hasta luego.